Es un tema muy interesante y de vital importancia porque va a transformar nuestras vidas y no es que las está transformando desde ahora. Traérselo para motivarnos, para que conozcamos de este tema y porque tiene grandes oportunidades en el futuro. Esta imagen es una imagen clásica, es como ejemplo de lo que se puede crear por inteligencia artificial. Esa es la imagen que generó una inteligencia artificial. Generó una inteligencia artificial antes de que un caballo mirando por un prado. Entonces fíjense que es un prado muy realista, un caballo muy realista. Es un prado que no existe, es un caballo que no existe. Porque la inteligencia artificial piensa que es el caballo. Piensen que nosotros no deberíamos capaces de hacer probablemente ninguno de la inteligencia tienden a equivocarse. Son unas imágenes muy reales, ¿cierto? Este libro que ven aquí abajo es típico formato artificial. Vamos a empezar a ver ahora en adelante. Que dice, esta imagen fue artificial o esa canción fue escrita por un humano o por inteligencia. Dice que esta charla lo por inteligencia humana. Parte de inteligencia artificial para hacerlo. No necesita recibir. No. Ese es un ejemplo de imagen que yo le pedí a Dalí, que es una inteligencia artificial de dibujar. Eso es lo que piensa como se debe ver un oftalmólogo que está preocupado de perder su trabajo a manos de la inteligencia artificial. Dice que esa imagen tarda 5 minutos en hacer, le saca 5 imágenes parecidas, que la puede hacer de una caricatura que no se queja. La puede hacer de una manera realista. Fíjense que ya tiene idea de cómo se debe ver un oftalmólogo. Examen, entonces miren que ya esas inteligencias artificiales tienen una gran calidad. Sí. Va a quedar aquí. Fíjate si ahí se escucha mejor. Ok. El día de hoy hablaremos de cómo la inteligencia artificial afectará o está afectando en este momento nuestras vidas. Introduciremos el concepto de la inteligencia artificial transformativa y hablaremos de en qué va la inteligencia artificial ahora y qué cosas están en juego, o sea, qué se viene más adelante. Y finalmente hablaremos un poquito de inteligencia artificial en medicina, solamente de manera informativa, que digamos que es lo importante de la charla. Entonces, para nadie es un secreto que la tecnología tiene la capacidad de transformar el mundo y que la velocidad de cambio de la tecnología es una velocidad exponencial. Entonces, basta con pensar las tecnologías que tenían nuestros abuelos cuando nacieron. Probablemente cuando usted nacía, hace 100 o 200 años, tenía una herramienta que era una arada, de pronto un telar, una aguja, de pronto hacer unos zapatos. Él nacía, aprendía esa tecnología y cuando se moría todavía podía heredar esa tecnología y nada había cambiado o había cambiado muy poco. En cambio, piensen que cuando ustedes nacieron, la tecnología que existía y la que usan hoy en día, por ejemplo, un celular, nada de eso existía, ya ha aparecido a lo largo de nuestras vidas. Y el impacto de la inteligencia artificial va a ser muy grande, o digamos que es una tecnología que puede cambiar nuestro mundo. Entonces, por ejemplo, en 1927 nació mi papá. En ese entonces en el que todavía se publicaban libros, Hermann Hesse publicaba El Lobo Estepario. En Europa se estrenaba una primera gran superproducción que se llamaba Metrópolis. La película trataba sobre una raza de seres esclavos que vivían bajo la superficie, encadenados a máquinas, trabajando para poder sostener a personas que vivían en la superficie, que eran ricos capitalistas y eran unos pocos. O sea, que ya se vislumbraba desde entonces algo como inteligencia artificial y algo de opresión.
Esta imagen es la imagen de la fábrica de Rosellón en Envigado, donde trabajó mi papá toda la vida. Fíjense que cuando uno nacía en esa época, probablemente luego de la revolución industrial, su meta era entrar a trabajar en una fábrica y podía trabajar toda la vida en una fábrica, jubilarse y no tenía que aprender desde el principio hasta el final de su carrera nuevas cosas, diferente a lo que nos pasa a nosotros. Por otro lado, yo nací en el 84. En el 84 los Red Hot Chili Peppers lanzaban su álbum debut y fíjense que era un álbum en acetato, una tecnología que hace muchos años es poco frecuente. Y en ese entonces a mí me tocó fue el Nintendo, yo de ahí no pasé. Pero fíjense todo lo que ha cambiado, tecnologías de 8 bits y muñequitos cuadriculados con 8 bits de sonido, a tecnologías de realidad virtual y a juegos muy realistas que hay hoy en día. O piensen lo que significó la primera computadora personal en la década de los 80, un monitor a blanco y negro, un teclado y luego un montón de periféricos, audífonos, mouse, impresoras, fax, lo que tenemos hoy en día y todos en el bolsillo tenemos hoy en día un computador mucho más potente de los que existían en los 80. Es decir, que a lo largo de mi vida ha cambiado la tecnología de manera significativa. Y algo parecido va a pasar con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es algo nuevo. Desde que se inventaron los primeros computadores, empezaron a diseñar programas de inteligencia artificial. Por ejemplo, un ratón que recorría un laberinto, juegos de backgammon o de ajedrez. Luego reconocimiento de texto, reconocimiento de caras, reconocimiento de placas para los vehículos, por ejemplo. Ahora estamos en el 2020 y esta década es probablemente en la que la inteligencia artificial va a despegar. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ha desarrollado en los últimos 20 años la inteligencia artificial en diferentes formas de entendimiento, inicialmente reconocimiento de la palabra escrita, luego reconocimiento del habla, y en el eje X vemos el tiempo, en el eje Y vemos cuando se alcanza un nivel de inteligencia artificial humana. Fíjense que la inteligencia artificial cada vez de manera más rápida, fíjense que en muy pocos años estas últimas inteligencias han alcanzado un nivel humano, están alcanzando por lo menos el nivel de la inteligencia humana, pero ellas no paran, pueden seguir más adelante y alcanzar inteligencias superhumanas. Aquí hay un ejemplo de imágenes diseñadas o creadas por inteligencia artificial. Entonces, cuando se le pide una imagen que cree un rostro, fíjense, hace tan solo 9 años, una imagen que se creaba tan pixelada y tan sencilla, y las imágenes que se van creando más adelante. Pues ninguna de estas personas existe. Son imágenes creadas por inteligencia artificial. Y fíjense en lo que vamos hoy en día. No solamente imágenes muy realistas, sino imágenes mucho más complejas. Por ejemplo, esa última imagen es pedirle que dibuje un perro con una corona sentado entre dos tigres y que los tigres estén disfrazados. Es decir, capaz de hacer cosas compuestas de muy buena calidad. Y acá vemos los pasos más importantes de la inteligencia artificial, que es el entrenamiento de la inteligencia. Pues abajo vemos la fecha. En el eje Y vemos la cantidad de flops que se utilizaron para entrenar dicha inteligencia. Un flop es la medida en la que se usa para medir la cantidad de entrenamiento que ha recibido una máquina. Y significa operaciones de punto flotante, es decir, una suma, una resta, una multiplicación. Entonces, por ejemplo, para jugar backgammon, que está por acá abajo, se necesitaron 10 trillones de flops, una capacidad de procesamiento muy alta. Para las tecnologías actuales, por ejemplo, ChatGPT es el DALI, en las que les voy a hablar más adelante, se necesitan hasta 10 billones de petaflops, es decir, una cantidad muy grande de procesamiento, una cantidad muy grande de energía. Hoy en día, uno de los grandes limitantes de la tecnología de inteligencia artificial es la energía. Mientras nosotros estamos acá consultando una inteligencia artificial o pidiéndole que dibuje un perrito con tigres, hay un procesador
en un desierto de California lleno de aire acondicionado y conectado a la electricidad, gastando energía. Lo que también tiene que ver como con algo de consideraciones éticas. Hay tres factores que influyen en la calidad de la inteligencia artificial. El primer factor es el diseño de los algoritmos, que los diseñan los ingenieros de software que trabajan en dicha empresa. El otro es la calidad de los datos ingresados. Los datos ingresados son muy importantes y se dice que una inteligencia artificial será tan buena como la calidad de los datos que se ingresan. Es decir, si usted quiere hacer un trabajo de reconocimiento de pacientes que tengan retinopatía diabética, pero no ingresa datos de pacientes en una representación buena de sexos, razas, de edades, los datos que le va a arrojar la inteligencia artificial no serán buenos. Otra pregunta que surge ahí es de dónde salen los datos que están utilizando las inteligencias artificiales. Es decir, esos datos los sacaron de bases de datos del gobierno, bases de datos de los bancos, de lo que usted pone en internet, de sus redes sociales, de dónde están sacando y con autorización de quién esos datos. El factor es el entrenamiento, que era lo que veíamos antes. Cómo enseñarle a la inteligencia artificial lo que debe reconocer. Este entrenamiento va de la mano con la nueva revolución, que es la revolución cuántica. Los computadores cuánticos ya son una realidad, ya existen, ya se comercializan computadores cuánticos para uso personal desde el año pasado por IBM, todavía muy costosos y todavía no tan confiables como los otros, pero ante digamos, el agotamiento de los procesadores basados en microchips que usamos hoy en día, la computación cuántica era el último empujón que necesita la inteligencia artificial para terminar de desarrollarse, o sea que la vamos a ver desarrollarse de la mano de esta en los próximos años. Ahora hay que introducir un concepto importante y es la inteligencia artificial transformativa. Entonces, cuando ustedes vean artículos o vean en televisión que hablan de inteligencia artificial, pueden estarle hablando de dos términos diferentes. El primero es la inteligencia artificial de nivel humano. Una inteligencia artificial de nivel humano es una inteligencia que es capaz de hacer lo mismo que podría hacer un humano. Por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de pasar un examen de medicina para ser médico en Estados Unidos. Una inteligencia que es capaz de reconocer lenguaje escrito tal como lo haría el ser humano. Entonces, eso sería una inteligencia artificial de nivel humano. Si bien esta es una inteligencia artificial que es muy buena para usted entender que se alcanzó como cierto umbral, no quiere decir que esa inteligencia artificial va a transformar el mundo. De hecho, ya hay inteligencias de nivel humano o de nivel superhumano. Por ejemplo, hay inteligencias capaces de almacenar muchos más datos de los que podría almacenar cualquier humano. Puede reconocer placas de carros, o de reconocer imágenes, o reconocer rostros, mucho mejor que lo que hace cualquier humano. Sin embargo, todavía no han transformado el mundo. Es diferente el concepto de inteligencia artificial transformativa. La inteligencia artificial transformativa se considera aquella que sea capaz de transformar el mundo como lo conocemos. Ejemplos, la revolución agrícola o la revolución industrial. Se conoce como tecnologías de propósito general a una tecnología que sea capaz de cambiar la forma en que un amplio rango de productos o servicios se producen. Entonces, cuando se produzca una inteligencia artificial transformativa, nuestro mundo cambiará. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Dice que se tardó milenios para que se produjera la revolución agrícola. Luego, milenios para que se produzca, por ejemplo, la revolución industrial. Esto hace 200 años y ya estamos a puertas de la siguiente revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuántos años faltarán para que se produzca inteligencia artificial transformativa? Ya la gente se ha preguntado eso. Ha preguntado a expertos cuándo creen que haya un 50% de probabilidades de que se produzca inteligencia artificial transformativa. El 90% dijeron que por lo menos en los 100 años se va a producir eso. El 50% de los expertos dijeron que dentro de los próximos
50 años. Entonces puede que alguno de nosotros o alguno de nuestros hijos esté vivo para eso. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿O en qué va la inteligencia artificial ahora? La inteligencia artificial se usa hoy en día para muchas cosas. Por ejemplo, el aprendizaje de los carros para conducción autónoma que ustedes ven en Google en las noticias. Para hacer experimentos que son difíciles de hacer en la vida real. Por ejemplo, que no se pueden hacer en la Tierra o que consumen gran cantidad de recursos o que son difíciles de hacer o peligrosos. La inteligencia artificial es capaz de realizarlos de una manera abstracta o virtual. Se dice, por ejemplo, que el éxito de las vacunas del COVID se debió a que se pudo hacer experimentos antes de llevarlos a la fase clínica con inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando usted busca un vuelo, usted buscó que iba a ir a Buenos Aires en Google, al otro día le salieron un montón de hoteles, un montón de propagandas que hacen en Buenos Aires, e incluso le hacían de manera pormenorizada o de manera pues como ajustada a usted, de acuerdo a su sexo, poder adquisitivo, ofertas diferentes, o le suben el precio o le bajan el precio, de acuerdo a qué tantas veces se mete a una página. Todo eso está hecho con inteligencia artificial. Los traductores, o sea, ya no es necesario que esté una persona enseñándole esta palabra equivale a esta, sino que se puede dar a una inteligencia artificial un texto y él aprender un idioma y aprender a traducirlo a todos los idiomas. Por ejemplo, la inversión en bolsa. Tradicionalmente uno se imaginaba que era bolsa en un montón de gente pues, con un papelito en una especie de subasta comprando y vendiendo acciones, y eso ha cambiado. Hoy en día los grandes inversionistas pagan software que han sido entrenados con inteligencia artificial, manejan sus portafolios de inversiones. Entonces ellos tienen un portafolio que contiene acciones de Ecopetrol, del Éxito, de Bancolombia, etc. Y por eso es que cuando hay una guerra o un anuncio de una farmacéutica o algo particular, las acciones caen o suben como meteoros, porque esas inteligencias artificiales saben que cuando hay tal noticia o cuando hay tal venta de tal empresa, deben empezar a vender o a comprar, y lo hacen todas al mismo tiempo, lo que ha hecho que los mercados sean tan volátiles. También existen inteligencias artificiales para control de armamentos. Por ejemplo, para la respuesta ante un ataque nuclear, que tardaría mucho tiempo un ser humano en tomar una decisión, y hay muy poco tiempo, ya existen inteligencias artificiales que ayudan a tomar esas decisiones. Pero entonces veamos también cosas buenas. ¿Para qué se puede usar la inteligencia artificial en ciencia? Se puede utilizar de diversas maneras. Tres ejemplos grandes de cómo puede utilizarse. Lo primero es usarlo como un microscopio computacional, es decir, buscar resultados o hacer experimentos que no pueden realizarse de otra manera. Por ejemplo, buscar cadenas proteicas, buscar estructuras terciarias de proteínas, evaluar la interacción entre un ligando y una proteína de manera repetida. Segundo, usarlo como un recurso de inspiración. Es decir, yo no sé qué estoy buscando, pero tengo mucha información. Entonces yo cojo los datos que yo tengo de pacientes o de lo que sea, y los doy a la inteligencia artificial para que ella me diga qué nota interesante. Es un ejemplo, es decir, estos son los datos de 10.000 personas que toman antituberculosos en Colombia o están en tratamiento por tuberculosis. La inteligencia artificial, si yo la entreno de manera adecuada, es capaz de encontrar ahí cosas interesantes. Por ejemplo, de todos los que tienen tuberculosis y toman etambutol y que tienen raza negra, desarrollaron un 5% tal tipo de cáncer. Entonces va y revisa los datos y dice, sí, yo no hubiera sido capaz de encontrar eso, pero si está este hallazgo, vamos a publicarlo o vamos a investigar más allá. En la segunda imagen que muestran ahí cómo ve, enseñarle o ponerlo a leer, por ejemplo, libros o revistas. Pues le voy a dar una enciclopedia o le voy a dar todos los últimos 10 años de las publicaciones de Ophthalmology. Ella es capaz de decirme, sí, mire, yo me leí estos 10 años de artículos, algo que ninguno de nosotros sería capaz, y lo que más se estudia en oftalmología es eso es lo más importante, eso es algo que no se puede perder, esto es algo que ahora es muy importante.
Y lo último, y quizás lo más interesante, es que la inteligencia artificial puede convertirse en un sujeto de entendimiento. Entiéndase entendimiento, no valga la redundancia, como una especie de descubrimiento, pero no, descubrimiento sería encontrar algo que no estaba, encontrar algo que ya estaba. Es decir, yo le doy tantos datos a la inteligencia artificial que ella puede llegar a encontrar algo que no existía para nosotros y explicarnos. Por ejemplo, mire, con estas cosas que usted me ha explicado de física, yo veo que el sistema solar ya no funciona como ustedes pensaban, sino que funciona de esta otra manera. Y funciona así por esto, esto y esto. Y llegar a explicárnoslo a nosotros, antes de que el hombre lo entienda. Por eso ya muestran al final que no se sabe quién será el profesor, el ser humano o la máquina. Esta charla, o el interés de hacer esta charla para mí surgió principalmente con el lanzamiento de este sistema que se llama ChatGPT. Eso fue creo que en noviembre del año pasado. ChatGPT es solamente un ejemplo de una inteligencia artificial, pero quizás es la más conocida. Una inteligencia artificial que se puede consultar de manera gratuita y que tiene una ventaja, y es que se puede interactuar con ella a través de un chat, es decir, de una manera muy amigable. Pues no hay que saber preguntarle, sino que se pregunta en términos coloquiales y ella es capaz de entender lo que usted le está preguntando y responderle de una manera adecuada. Pues, por ejemplo, acá está la respuesta de que yo le hice que qué es lo Logoitis y cómo se trata. Y él te da una respuesta que es muy real. Le puedes preguntar de cualquier cosa. Tareas del colegio. Pues ahora la gente está usando esto para hacer las tareas. Tratamientos. ¿Qué pasará más adelante cuando el paciente, en vez de decirle a usted, doctor, es que yo leí en Google que tal lente es muy bueno, ya dentro de poco no va a ser así, sino que el paciente le va a decir, doctor, le pregunté al chat GPT y me dijo que usted me tiene que operar con tal lente, a tal hora, ponerme tal medicamento, hacer una incisión de tal diámetro, ponerme un lente tórico. Este chat GPT voy a mostrar, no sé si ahí estará, profe, viéndose en el Zoom. Sí, se está viendo, doctor. Gracias, Camilo. Entonces, fíjense que el chat GPT se ingresa fácilmente con la contraseña de Google, no hay que registrarse ni nada. Es chistoso, acá no me preguntó porque yo ya había entrado, pero antes de entrar le pregunta a uno si usted es un robot o no. O sea, una inteligencia artificial ya te está haciendo verificar que vos no seas un robot. Entonces usted le puede preguntar lo que quiera. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiere que les preguntemos. Es que he visto 3, 4 más, pero tienes una ¿qué falta? Sí. La primera bibliografía y es desactualizada. Se dice que son este ChatGPT tenía datos hasta el 2020. ¿Cierto? Entonces hay cosas que todavía no están actualizadas y ellos se cree que lo lanzaron. Hagamos una presentación. Bueno, impresionante. También es que pregunta, pero está bien. Pero eso sí, hay dos medidas. Eso parte sí, trabajo y ya está. Que esto no se va a escribir igual. A nadie, porque esto es único para vos. Bueno, y lo pueden preguntar. Nada. Entonces miren que ahí. Pero eso puede ser bueno, pero entonces en un momento dado el ser humano no va a pensar, sino que va a hacer todo. Exacto, eso tiene sus bemoles.
Es el chip con la... Sí, pero entonces fíjese que lo interesante es que usted puede modificarlo. Por ejemplo, yo le puedo decir, ampliar sobre el tratamiento. Y él te dice todo. Entonces, no necesito pues como tener ningún comando ni nada especial, sino simplemente en el lenguaje normal. Yo le puedo decir que me haga una tabla de Excel para yo hacer tal tipo de cálculo. Le puedo decir que me escriba un programa, un software o el código de un programa para hacer tal cosa. Oh, sí. Bueno, sí había entendido. Le puedo decir que me haga un programa, le puedo decir que me haga, por ejemplo, para arquitectura, los planos de un AutoCAD. Entonces, en un futuro, puede que ya no tenga usted que contratar a un programador de sistemas para que le haga un programa sencillo, sino que el ChatGPT se lo va a hacer. O en un futuro más lejano, no necesite contratar a un ingeniero, sino que usted le diga, hágame los planos para una casa de 3 pisos. Incluso dice que se puede hacer armas. Ya han tratado pues como de regular eso, pero usted le decía, ¿cómo se hace un cóctel molotov? O cómo se imprime una impresora 3D. Y ella va un arma en 3D. Usted baja los planos para imprimir un arma. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Ah, sí, también les voy a mostrar ahorita el Dalí. Pues entonces, no tiene una interacción con lo que está para lograr sus inserir pasos. Pues simplemente, pero para porque no es una investigación la conexión de la máquina. Lo dicho, Matrix. El problema es que no es un... Pero es que al día interior lo que hace solamente en el mundo de derecho. Para regularlo. No. Entonces, de manera una que al hecho está la otra todo cuerpo. Y lo explicaba una persona. También es perfecto. Imagínate, profe, o sea, que es bien. Entonces, por ejemplo, eso es capaz de escribir un cuento. Usted le dice, escríbame un cuento de una persona que esté sentada, que se llame de tal manera, que tenga los ojos verdes, que es médico, que trabaja en tal parte, que hace tal cosa, y él escribe un cuento. Y es un cuento que no existe, o sea, que ya un niño no va a ser capaz de hacer una tarea. Se supone que es indiferenciable, pero sí debe haber alguna herramienta, pues, ahora para uno identificarlo. Y usted le dice, escríbame ese mismo cuento como García Márquez, y así como vieron ahí, él te lo cuenta que pasó, que esa misma historia pasó en Macondo, que no sé qué, o escríbamelo como Shakespeare, que lo escribe en sonetos como si fuera Shakespeare en segundos. Averigüe, vamos a llamar a los 5 hijos de Carlos Pérez. No hay información, al respecto. Entonces eso trae algo más interesante, y es que ¿quién conoce Google o quién ha usado Google? Yo creo que todos. ¿Quién sabe qué es Bing o quién ha usado Bing? No sé si alguien sepa Bing. Pues miren que nadie conoce Bing. Bing es el buscador, o sea, el equivalente a Google de Microsoft. A pesar que casi todos usamos Windows y ese es el buscador por defecto que trae el Internet Explorer, casi nadie lo usa. Microsoft invirtió en el dueño de este ChatGPT y del Dalí que les vamos a mostrar, que se llama OpenAI, invirtió cuando estaba en fase de incubación y ahora es dueño de gran parte de esta empresa. A final del año pasado, Microsoft anunció que Bing iba a empezar a usar para sus búsquedas el ChatGPT. Se dispararon las descargas y el uso de Bing. Tanto que tuvieron luego que quitarlo porque se sobrecalentaron las cosas. Bueno, el caso es que eso dio pie a lo que se conoce como la guerra de la inteligencia artificial, que va a enfrentar a Microsoft y a Google, y se cree que Google puede perder la hegemonía que tiene en este momento en el mundo.
sea, hace 30 años Google estaba en un garaje en California y hoy miren lo que es. Pero las tecnológicas son tan frágiles que en 10 años puede estar otra vez en un garaje. Google lleva años investigando en computadores cuánticos y en inteligencia artificial y tiene su propia inteligencia artificial que se llama Bardo, pero todavía no alcanza el nivel que logró ChatGPT. Entonces están desesperados tratando de utilizarla o de sacarla a flote. Entonces, también de esta misma empresa, el ChatGPT, que es OpenAI, está el DALL-E, que es el que dice Dani. Entonces, miren que es todavía más interesante. Hacer dibujos a partir de una cosa que usted le pida. Entonces, fíjense, siempre le saca 4 opciones. Y de esas opciones usted le va diciendo, hágamela más realista, hágamela estilo una acuarela, hágamela estilo una pintura, y él te las va sacando. Y como dice, va a hacerlo. Entonces, lo interesante es que es en segundos y que son imágenes propias. Cuando usted estaba haciendo una presentación que decía, ¿será dónde consigo una imagen de cosa? Y si quiero ilustrar esto, no sé si esta la puedo sacar y me cobren o me den permiso, ahora es gratis. Vamos a ver qué genera. Bueno, está sobrecargada ahora, no deja. Pero entonces usted le dice, y cuando le saca ese dibujo, que puede dibujar una persona, usted le puede decir, dibújemelo como si fuera una pintura de Cézanne, y él te la dibuja en esa forma. Como decimos, es una imagen gratuita que usted puede, que usted la puede utilizar y que es única. Entonces, ¿quién puede perder el trabajo con esto? Los diseñadores gráficos o los modelos, porque si Coca-Cola le paga a una persona para que salga, pues, o sea, su imagen tomando una gaseosa, yo acá le puedo decir, dibújeme una persona morena, bonita, con los ojos verdes, tomando Coca-Cola y disfrutándolo, y él te la dibuja. Y no hay diferencia con lo que hubiera hecho una modelo, y sería gratis. Y eso tengan en cuenta que estamos usando las versiones gratuitas. Hay versiones de pago, y ni que hablar de lo que la tecnología que puedan tener los militares o los gobiernos, que debe estar mucho más adelantada que esto. Pues ahora, ¿qué está en juego? Cosas positivas de la inteligencia artificial, podrá reemplazar trabajos repetitivos o tediosos o que son peligrosos para que el ser humano los desarrolle y darle tiempo y libertad. Va a ayudar a entender muchas cosas, a investigar sobre fármacos, medicamentos, experimentos en física, química, astronomía, detectar nuevas galaxias, etc. Cosas negativas. Quizás lo más importante o lo que uno le tiene más miedo, si se va a perder el trabajo de uno. Piensen en el zapatero que hacía zapatos y que hacía un zapato cada 15 días y que perdió su trabajo cuando llegó una máquina que es capaz de hacer un zapato cada 15 minutos. Puede que nos pase a nosotros. Lo otro es que va a concentrarse el poder y la riqueza en unos pocos, que son unas pocas personas en Silicon Valley que son dueñas de esas empresas, que van a tener un poder tremendo y que se pueden hacer ricos, a costa de que quizás muchas personas pierdan su trabajo. Lo otro es que la inteligencia artificial no está exenta de errores, porque hay errores en su diseño, en su entrenamiento o en la información que le entregamos. También en vigilancia de masas o en campañas políticas dirigidas o sesgadas. Si usted busca sobre un candidato, toda la información que le va a seguir saliendo de ahí en adelante va a ser ese candidato y usted se va a reafirmar en esas ideas, o sea que va a estar sesgado. O una persona que sea capaz de dominar una inteligencia artificial para que la publicidad sea dirigida y que sea sesgada a todos, nos va a hacer tomar decisiones democráticamente incorrectas. Esta película que a mí me gusta mucho, que es Terminator 2, es de los 90, trata precisamente de una inteligencia artificial. O la trama es que hay una inteligencia artificial que se llama Skynet y que se ha dado o ha tomado conciencia de sí misma y percibe a los seres humanos como una amenaza para su propia existencia. Y para eso desata una guerra nuclear para acabar con la humanidad y quedar ella sola. De eso se trata la película.
Y eso tiene que ver con algo que se llama el problema de alineación. Y es que cuando usted le pide a una inteligencia artificial que lleve a cabo un fin que se puede considerar positivo, en el hacer o llevarlo a cabo puede hacer cosas dañinas. Y yo le digo, acabe con el hambre en La Guajira. Puede que él piense matando a todos los niños o haciendo, pues, tirando una bomba o creando una guerra, ¿cierto? Y cumpliría el objetivo que usted le pidió inicialmente, pero por medios que quizás no quisiéramos que fueran así. Y eso lleva a un problema ya más filosófico y es cómo definir con exactitud y de manera inequívoca qué es lo que el ser humano quiere. Es decir, yo quiero que no haya pobreza, pero al que no haya pobreza voy a crear otros problemas. Quiero que no haya pobreza, pero ¿qué estoy dispuesto a arriesgar? Entonces, eso es lo que se conoce como el problema de alineación, que es básicamente la trama de la mayoría de las películas de ciencia ficción de inteligencia artificial. Hay otro problema, es que estamos acá en este escenario, es decir, hasta el 2020, la mayoría del contenido que está en internet o en los periódicos o en las revistas son contenidos creados por seres humanos, es decir, lo que se ha escrito en internet, lo que se ha escrito en revistas científicas, lo que está escrito en los periódicos, lo que está escrito en libros. La inteligencia artificial actualmente lo que hace es coger eso y crear ese nuevo contenido a partir del contenido que ya estaba creado. Pero si el ser humano deja de producir nuevo contenido, la inteligencia artificial del futuro lo que va a estar haciendo es simplemente reciclando ese mismo contenido que ya va a estar obsoleto en algunos años, que no puede dejarse de producir nuevo conocimiento. También hay algo importante y es algo que es un concepto de estética que se llama, o lo han traducido como el valle inquietante. Es un concepto que introdujo un profesor de tecnología japonés. Ustedes saben que en Japón les gusta mucho hacer robots y muñecos realistas. Se dio cuenta que a medida que los robots se iban haciendo con características más humanoides, o sea, más reales, se iba aumentando la empatía del ser humano hacia ese robot. Por ejemplo, yo veo un robot de los que trabaja en Sofasa, que es un robot que suelda, y eso es un brazo, yo sé que es un robot, pero si a ese brazo le ponen piel y pelitos y tejidos, cada vez yo voy diciendo que parece más humano. Y luego le ponen un rostro, una cara y gestos, yo me voy haciendo más empático a él porque se va haciendo más humano. Pero se alcanza un punto al partir del cual se reduce la empatía de manera drástica, que es ese valle inquietante. Es cuando usted ya ve que, digamos, yo sé que esto es un robot, pero lo veo tan humano que no sé, o sea, no estoy seguro si es como un humano y eso me resulta perturbador. Y eso pasa cuando se interactúa con un robot o, como decimos hoy, con una inteligencia artificial, porque usted dice, yo estoy hablando con este chat GPT y es tan humano, incluso dice que le ha propuesto matrimonio a usuarios, bueno, tiene un montón de cosas, se siente tan humano, pero usted al fin y al cabo todavía sabe que es una máquina y eso le resulta inquietante. Yo porque estoy confesándole o hablando de estas cosas con esta máquina. La buena noticia es que con el tiempo, a medida que evolucionan los robots o la inteligencia artificial, se vuelven a ser familiares y vuelve a haber empatía con el ser humano. Entonces, el ejemplo que ponen es, por ejemplo, se postula que en el futuro los seres humanos se quitarán un brazo que tengan sano para ponerse un brazo robótico, como ve uno en las caricaturas, para tener más fuerza. Al principio eso resultará muy perturbador ver una persona que se quitó un brazo y se puso un brazo robótico, pero con el tiempo, como pasa con los tatuajes o con otras modas, eso será normal o incluso como hasta deseable. Pero ya es un montón de este, bueno, película de que habla de eso, pero yo creo que la verdad es no, pero está de no, entonces, Y yo, con la máquina. ¿Y quién lo regula? ¿Quién dice qué es, qué no? Hablaremos al final un poco de inteligencia artificial en medicina.
Ya se utiliza inteligencia artificial en medicina, se usa en muchos campos, sobre todo en los campos donde hay muchas imágenes y muchos datos, por ejemplo, en oftalmología. Entonces es muy fácil usted entregarle a una inteligencia artificial 1000 electrocardiogramas y usted ni siquiera le tiene que decir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que con ella ver 1000 electrocardiogramas ya empieza a ver cuando hay algo que es anormal. Entonces se usa, por ejemplo, para saber cuándo un paciente empieza a fibrilar o cuando un paciente está conectado a un electroencefalograma y va a convulsionar, o cuándo va a hacer una hipoglicemia, o cuándo va a ser un evento cerebrovascular. Se cree que las primeras ramas de la medicina que estarán afectadas son la patología y la radiología, que son las que son más basadas en imágenes. Entonces ya se usa hoy en día, pero piensen lo fácil que es pegarle a una máquina 1000 patologías de próstata. Y ella le va a decir, revise estas 1000 y estas 4 están sospechosas. Y ya viene el patólogo y revisa solamente esas 4 y confirma si tienen un cáncer. Esto es un ejemplo cercano. Fue Camilo que Por ejemplo, tiene aplicaciones buenas. O en radiología, entregarle 10.000 tag de tórax y que nos diga quién tiene o no tiene un cáncer o quién tiene un cambio que amerite otro examen. Entonces, fíjense que todavía le tenemos miedo a las máquinas y en parte es porque no las conocemos bien, porque nos da miedo que nos reemplacen, aunque eso todavía se demora y es difícil. Y como decía el profe, porque todavía hay grandes vacíos legales. Esto no está regulado, no existen regulaciones en ningún país sobre los alcances de la inteligencia artificial. Pero piensen, por ejemplo, qué pasará cuando usted opere un paciente y el ChatGPT haya dicho que no. La guía de tratamiento era haberle hecho tal cosa y haberle puesto tal medicamento antes. ¿Eso será válido en la corte o no? Son cosas para pensar. Pero ventajas, por ejemplo, se puede ampliar el acceso. Es decir, llevar una máquina para que detecte en fotos de fondo de ojo en el Amazonas donde no hay acceso, quiénes tienen retinopatía o quiénes tienen un daño. Y ya decir esos 5 pacientes que salieron afectados puedan viajar a una ciudad. También para mejorar la comunicación y la experiencia del paciente, es decir, explicarle mejor, mostrarle más fotos, etc. Ayudarle al profesional a tomar decisiones. Y lo otro es que todavía se va a necesitar de los médicos para entrenar la inteligencia artificial, para recoger los datos, para interpretar los datos, para validar esos datos. O sea que no vamos a ser reemplazados por lo menos en el corto o mediano plazo. Y quizá lo más importante, y por eso es que yo les quiero traer esta charla, es que el que de hoy acá salga motivado y sea capaz de irse por esta rama de inteligencia artificial, va a tener una fortaleza muy grande para conseguir trabajo, para trabajar en la industria en el futuro. Es que hay de inteligencia artificial en oftalmología. Una de las ventajas de oftalmología, y es de las que puede beneficiarse grandemente la inteligencia artificial, es que nosotros vemos muchos datos, agudezas visuales, presiones intraoculares, que son datos fáciles de categorizar, y muchas imágenes. Entonces, hoy en día se usa para muchas cosas. En Arbo, el año pasado, a mí me llamó la atención que la mayoría de los trabajos y la mayoría de los postes eran de inteligencia artificial. Entonces hay inteligencia artificial para detectar retinopatías, para detectar glaucoma, por ejemplo, en campos visuales, queratocono en pentacam, etc. Acá hay algunos ejemplos de detectar y categorizar cataratas, cierres angulares, ojo seco, pero hay incontables ejemplos. Hay millones de artículos de inteligencia artificial en oftalmología. Pero les traje este ejemplo porque me llamó mucho la atención. Entonces, fíjense que es un artículo del 2016 en JAMA, de una revista muy prestigiosa de medicina. Es un artículo de retinopatía diabética. Y miren los autores. Harvard, un hospital en la India, y 1 y 2, Google. Entonces, hace unos años uno no creería que una empresa tecnológica estuviera publicando en una de las revistas más prestigiosas de medicina.
Eso es lo que viene en el futuro. Aprovecho para una cuña, es para los residentes que ojalá ingresaran a Cargo. Cargo cada año patrocinamos personas para que vayan en parte al Congreso de Argo. Son personas que han recibido aceptación de su trabajo para presentar allá. Este año recibimos cuatro propuestas y 3 de las propuestas que recibimos eran de inteligencia artificial. Este es un ejemplo, este es un trabajo que se hizo acá en Medellín y que se va a presentar el otro mes en Argo, y miren que es un trabajo de inteligencia artificial. Entonces, para terminar, lo importante de esta charla era como informarse sobre la inteligencia artificial, saber que existe, saber que se vienen en el futuro, que hay oportunidades, sobre todo para los que ya trabajamos, pero más para los residentes. Y que es importante estar atentos para que exijamos que los gobiernos y los entes gubernamentales empiecen a regular sobre eso. Gracias. Gracias, profe. También está, quiero hablar algo.